Vamos a presentar también a nuestra tercera panelista para que nos hable sobre el rol de la familia y la comunidad en la prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ella es Paola Vázquez Guarita, una destacada profesional con sólida formación en el campo de la psicología y la gestión de políticas públicas. Paola es licenciada en Psicología de la Universidad Católica Boliviana y ha obtenido una maestría en Proyectos Educativos Sociales de la Universidad Nacional de España, así como una maestría en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad Católica Boliviana, en convenio con la Universidad de Harvard. Con una amplia experiencia en el sector sin fines de lucro y fundaciones en Bolivia, Paola ha desempeñado un papel fundamental en la implementación de programas y servicios de respuestas para niñas, niños, adolescentes, aspecto que la llevó a colaborar con UNICEF durante aproximadamente 10 años. En esta organización ha desarrollado investigaciones y herramientas en el campo de la protección de la niñez y adolescencia, especialmente como experta en sistemas de protección de la infancia. Actualmente, Paola ocupa el cargo de oficial de protección de la niñez y adolescencia en UNICEF, donde se dedica a abordar temas fundamentales relacionados con el derecho a vivir en familia, violencia y violencia sexual, prevención de la violencia, fortalecimiento familiar, justicia penal para adolescentes, trabajo infantil, entre otras. Ella es Paola Vázquez Guarita, para quien les pido también un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por ser tan pacientes y esperar hasta ahora las presentaciones en un día de laboral seguramente para ustedes largo, pesado, con actividades y responsabilidades familiares, pero al mismo tiempo con el compromiso que tienen como educadores, como miembros de la comunidad educativa, para estar acá y hacer frente a aprender, a compartir ideas, experiencias y reflexiones sobre este tema que es tan importante, ¿no? Y que se está dando, ya que se da en el mundo, que no solamente se da en Bolivia, que es la violencia en diferentes contextos y también en el contexto educativo. Yo quería preguntarles, para saber con quiénes estamos hablando entre nosotros, que levanten la mano quiénes son maestros y maestras aquí, quiénes son profesores. Quiero saber si son todos profesores o tenemos gente que no, tal vez no todos son profesores. Ok. ¿Hay alguien que sea mamá, papá? No sé, alguno por ahí no, por ahí no sé. ¿Y alguien que no sea ninguno de los dos? Ni profesor, ni mamá, ni papá. Soy otra cosa, soy abuelo, no sé. Una pregunta más. ¿Quiénes aquí, levanten la mano ahora, actualmente, son estudiantes de algo? Están estudiando. Maravilla. Gracias por responderme esto, porque esta presentación va precisamente para quienes cumplen esos criterios. Soy profesor, soy mamá, papá o primer cuidador, porque a veces, como nos ha comentado mi antecesor, hay familias compuestas de manera distinta, ¿no? Puedo ser abuelo, pero responsable del cuidado de un niño, de una niña, de mi familia, ¿no? Entonces, también aplica. Voy a intentar no ser muy larga, vamos a ver 3 cosas hoy día. Yo voy a hablar de aspectos súper generales, rápidamente, del tema de violencia, pero sobre todo violencia entre pares y en el contexto educativo, pero así volando, porque eso es lo que mejor tal vez ustedes saben y en lo que el Ministerio de Educación ha estado formando y capacitando continuamente a sus maestros y maestras, y por eso es un tema que ya conocemos. El segundo punto, voy a abordar algunos factores de riesgo y protección para prevenir la violencia hacia y entre niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Y en el tercer momento voy a hablar de algunas recomendaciones sobre el rol de padres, madres y primeros cuidadores. Me voy a centrar aquí, padres, madres y primeros cuidadores, pero van a ver ustedes que algunas de estas recomendaciones, y he intentado ser lo más práctica posible, también son aplicables a mí, porque yo soy papá, mamá o primer cuidador, además de ser profesor, educador y educadora. Pero además, cuando estoy en el aula, yo cumplo un rol eso, o sea, no soy profesor simple, digamos, yo soy educador, yo comparto la vida de mi alumno, de mi estudiante. Entonces, mi rol es un mix, no soy papá, claro que no, en el aula no lo soy, pero al ser educador, tengo responsabilidades de educación que se comparte con la casa, ¿no ve? En la casa se educa, en la escuela también.
Y es ahí donde encontramos el link, y es ahí donde escuchamos a nuestro ministro decir, esto es de todos, esto es de todos, este problema se aborda entre todos. Vamos al primer punto. He puesto así dos conceptos bien básicos. El primero es un concepto, esto lo encuentran en redes igual, de ONU Mujeres sobre qué es violencia, ¿ya? Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico. Miren, ya no solamente hablamos de los 3 tipos de violencia, hablamos de más aspectos de la vida de las personas que tienen que ver y que son afectados por la violencia. Por eso les quería mostrar este concepto tan sencillito, porque es importante ver que ya no solamente la clasificación es tan básica, ¿no ve? Violencia sexual, física, psicológica, sino que con el paso del tiempo esa clasificación se ha ido ampliando a cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Y así nos afecta a todos. Entonces, primero es eso, ¿no? Incluidas las amenazas de tales actos que influyen en otra persona. O sea, es un concepto grande, ¿no? Estamos hablando de violencia en general, así en grande, en todas partes. Segundo concepto. Esto nos da la Organización Mundial de la Salud. La violencia contra las niñas y los niños, ya estamos especificando, ¿no? Incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de menores, de las personas que son menores de 18 años. Cuando hablamos de niñas y niños a nivel internacional, hablamos de todos los que tienen menos de 18 años, ¿no ven? No solamente de los niños pequeños, sino también de los más grandes, adolescentes. Segundo, la violencia contra las niñas y los niños puede ocurrir en el hogar, en la escuela y en la comunidad. O sea, en cualquier espacio se da la violencia. Y es aquí precisamente el problema. Este es el origen del problema de lo que luego vemos en nuestras aulas, de lo que luego estamos viendo en el colegio. Que cualquier tipo de violencia se da en cualquier espacio. Y lastimosamente, cuando un niño es víctima de violencia, es casi siempre víctima de violencia por las personas que son más cercanas a este niño o a esta niña, ¿no? Y en los espacios más cercanos de desarrollo, que son su familia, quienes deberían proteger pueden ejercer violencia en vez de proteger. Y segundo, en la escuela, porque son los 2 lugares donde el niño y la niña están más tiempo y en donde deberían estar más protegidos, pero a veces no sucede. Entonces, esto nos lleva al problema, ¿no? Son 2 conceptos que quería dejarles aquí de memoria. Han dicho que van a compartir las presentaciones, entonces también les sirve para que ustedes los puedan tener. Estos son datos mundiales. Les quería presentar, estos datos además son pasaditos, son del año 2018 publicados. Ya han pasado años. ¿Y por qué he escogido datos mundiales? Porque hablar de nuestros datos nacionales es bien difícil, ¿no? Hacer un estudio nacional y tener datos de verdad cómo está la situación de violencia en el sistema educativo no es fácil. Y primero porque no es fácil ni siquiera encontrar y reportar. En Bolivia no tenemos datos de violencia, en general no tenemos datos de violencia que digamos que son altamente fidedignos. Entonces, por eso estos datos, ¿ya? Y miren, tenemos un problema mundial. El mismo problema que hay en Bolivia sucede en todo el mundo. Y por eso es un reto tan importante, por eso es tan difícil, ¿no? La mitad de los jóvenes en todo el mundo sufren violencia entre compañeros en la escuela. O sea, la mitad de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, la mitad es víctima de algún tipo de violencia en su entorno escolar. Es decir, esto es como una pandemia. Esto es una pandemia, ¿no? Porque ¿cuántos nos contagiábamos de COVID, por ejemplo, que hemos clasificado como pandemia? Y ahora los datos nos dicen que la violencia en el mundo es una pandemia. La violencia en la escuela es una pandemia también. Entonces, es un problema que hay que abordar. Ahora no estoy hablando de todo, estamos hablando de todos los tipos de violencia, ¿ya? Son datos que les va a servir, no vamos a revisarlos en detalle para ir avanzando poco a poco. La fuente de la información se las he puesto aquí al costadito. Si quieren buscar, hay videos, hay estudios, está disponible en redes. Hagamos buen uso de nuestras tecnologías y nuestras redes. Entonces, esto es buen uso. Breve repaso normativo. Entonces, ¿qué nos dice nuestro marco normativo nacional e internacional sobre este tema? En general, la Convención sobre los Derechos del Niño. Levanten la mano quienes conocen la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Alguien escuchó por ahí alguna vez? Gracias. Es un documento muy bonito de leer, se los recomiendo. Es una norma internacional que tiene vigencia en Bolivia. No lo aprendemos,
Enséñenle a sus niños en la escuela, se los recomiendo, háganles leer, es bien interesante. ¿Qué es esta convención? Bueno, es un acuerdo internacional al que Bolivia se ha suscrito como país y por eso tiene vigencia y rango de ley en Bolivia, ¿ya? ¿Qué nos dice esta convención? Nos dice: es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar asistencia necesaria en el desempeño a estos padres y madres de sus funciones. Es el primer documento legal en el mundo que te dice que no solo es un tema de la familia cuidar bien a los niños, sino que también es del Estado responsabilidad proveer a esta familia para que tenga capacidad de cuidar a sus niños. Luego te dice además, es obligación del Estado proteger a los niños en todas las formas de malos tratos, cualquier persona es responsable de su cuidado, establecer medidas preventivas y tratamiento al respecto. Bueno, esto no es nuevo ahora, pero en su tiempo era nuevo, ¿no? Eso tiene más de 30 años, tiene 40 años, o sea, era nuevo, ¿ya? Tercero, nos dice, este documento establece el rol de la escuela, maestros y comunidad para la protección de los niños. Es decir, es el primer documento legal en el mundo que dijo, sí, la familia es importante, es responsable primordial, pero no sola. También la escuela, también los maestros, también la sociedad. Es decir, todos somos responsables de cuidar y proteger a nuestros niños. Al que está en la calle perdido, todos los que estamos aquí como adultos tenemos la responsabilidad de protegerlo por el solo hecho de que somos adultos y él o ella no lo son. Eso nos dice la convención. Y yendo hacia ahí, pues trasladando esta norma, que la norma a veces es fría, ¿no? Está escrita ya, a la vida cotidiana, a lo que pasa a mi vecino, a cómo vive mi alumnito en el aula, yo observo que no necesariamente vive bien o a veces sí. Es importante saber que todos somos responsables, como si fuera mi propio hijo. ¿Qué haría con el caso de mi propio hijo? Entonces, ¿qué hago con mi compañero, con mi vecino, en mi comunidad o con mi alumno en el aula, ¿no? Bueno, ahí está. Se los dejo para pensar. La idea era compartir reflexiones hoy día. Segundo, marco normativo, el Código Niña, Niño, Adolescente. Esto no se los leo porque ustedes lo conocen, lo recontra conocen. Solo he puesto un artículo. Hay más artículos que hablan del tema de violencia en el sistema educativo en nuestro código. Es la primera vez que nuestro código Niña, Niño, Adolescente habla de violencia en la escuela. Este código es del 2014, ¿no? Esta ley 548 es del 2014 y miren que el 2014 recién habíamos puesto eso en una ley. Qué interesante, ¿no? Importante. No les digo más porque ustedes lo conocen y lo saben. Vamos a pasar al tema de factores de riesgo. El impacto en las víctimas y los tipos. ¿Ya? ¿De qué voy a empezar a hablar? Ahora voy a hablar estamos hablando de violencia, pero estamos hablando de un tipo de violencia particular. Yo quería traer hoy día a ustedes para compartir y reflexionar el tema de violencia entre pares. Porque es allí donde estamos encontrando desafíos y retos. Porque es allí donde nos encontramos con situaciones que a veces son difíciles de manejar, siendo padre, siendo maestro o siendo adulto, como sea, es difícil de manejar. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de violencia entre pares, no les voy a describir la violencia entre pares. La violencia entre pares es tal, ya hemos dado descripción de lo que es la violencia y si ocurre. Nos han dado ejemplos, hay por las redes sociales, no redes sociales, el abuso, el acoso. Las formas están. Pero es importante reconocer estas tres cosas. Hay un estudio internacional que también lo ha acompañado UNICEF, que ha identificado que en el acoso o la violencia entre pares hay tres tipos de víctimas, niñas, niños y adolescentes. Las víctimas activas, que es víctima de acoso o de violencia escolar o de bullying en la escuela y que toma o quiere tener acción en la respuesta contra la persona que le ha agredido. ¿Ya? ¿Es víctima activa en qué sentido? En este grupo está asociado el sentimiento de ira, es decir, me han agredido y yo reacciono. Esta probablemente es la víctima que se va a defender, que quiere que haya una sanción, es la que va a hablar, pero de estas hay pocas. Pocas. La mayoría no habla, o no al principio por lo menos. Entonces, tenemos más víctimas pasivas. Segundo tipo, que tienen conductas que denotan temor frente al acoso escolar, saben que está mal, se identifican con comportamientos que denotan inseguridad, indefensión, inclusive tendencia a culpabilizarse. Y como yo siento culpa, porque lastimosamente la violencia genera culpa en la víctima cuando la víctima sabe que no tiene la culpa.
pero siente vergüenza de haber sido agredido. Eso nos pasa a las mujeres que vivimos violencia de género, pasa a las víctimas de violencia sexual, pasa también a las y los niños y adolescentes que viven violencia entre pares en la escuela. También les pasa. ¿Por qué se da este fenómeno? Es porque la violencia es un abuso de poder. Es por eso que se da este fenómeno, que a mí me han hecho mal y a mí me da vergüenza. Yo tengo miedo de hablar, o sea, es un fenómeno rarísimo, pero esa es la violencia, porque la violencia te trastoca tu forma de ser y tu forma de pensar. Y más aún cuando es así, constante, sistemático. Y el acoso escolar es sistemático. La violencia entre pares, cuando es bullying, es sistemático. Empieza de a poquito y se puede volver grande. Entonces es allí donde debemos trabajar juntos para poder evitar y prevenir. Porque eso no es un comportamiento automático, ya que es sistemático, no es automático, no se da de la noche a la mañana. Es algo que ha ido creciendo, tanto en la víctima como en el adolescente o un niño que también está siendo agresor. Y por tanto se puede ayudar a ese también a corregir y mejorar su conducta, a comprender el impacto de su comportamiento, porque tiene orígenes, ¿no? Vamos a hablar de los orígenes después. Y luego hay víctimas intermedias que no están ni en lo uno ni en lo otro, no se muestran indiferentes. Soy víctima, me han agredido, pero prefiero evitar el problema y me muestro indiferente al problema, ¿no? Porque quiero olvidar. Entonces, no, estas son las tres tipos. Se los contaba para tener un contexto, un concepto, una idea de posicionarnos entonces de quiénes estamos hablando cuando hablamos de violencia y acoso entre pares en el sistema educativo, dentro de nuestra escuela, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a los factores de riesgo. Y primero vamos a abordar a los y a las niñas, niños y adolescentes. Después vamos a hablar un poco de la familia, ¿ya? Y del rol que cumplimos como papás, que no es lo mismo. Estos factores de riesgo son del niño, niña o adolescente, ¿ya? Y he agrupado los factores de riesgo principalmente en 4, ¿no? 1, y consideren que estos no son factores de riesgo de mí para ser víctima. No estoy hablando de los niños que son víctimas, estoy hablando de qué factores de riesgo llevan a un niño o un adolescente a ser el agresor de su compañero o compañera. Esos son los factores de riesgo a los que ahora vamos a hablar. De estos debemos atender. ¿Por qué? Porque sí es importante enseñar a los niños que reconozcan y se defiendan, que digan que no, pero la violencia es ejercicio de poder y eso quiere decir que el que te está agrediendo tiene algún poder sobre ti, o es más grande, o sabe más, o es más agresivo, te supera en algo, por eso está ejerciendo violencia sobre ti. Entonces yo me voy a defender, ¿cómo? A veces no es tan fácil, ¿ya? Entonces por eso hay que empezar a pensar en que la prevención está mucho más atrás del momento de defenderme. Tengo que ir más atrás, tengo que ir tan atrás con el que agrede. Es allí donde debemos prevenir. Ahí, con este chico, esta chica que hace años no era agresivo y ahora de repente sí es. No es de repente, ¿no ve? Había pasado 1000 cosas para que sea. ¿Qué había pasado 1000 cosas para que sea? Hace 5 años había empezado el problema. Hace 8 años había empezado el problema. Y nosotros como maestros lo hemos visto desde hace 3 meses. ¿Por qué? Porque no vivimos con él, pues, ¿no? Pero me he dado cuenta de que mi alumnito ha ido cambiando, pero si uno investiga en la historia familiar, de convivencia, en la escuela, y hace memoria, dice, bueno, esto es un problema de 3 años. Ha pasado 1000 cosas, no una cosa. Entonces, estos son factores de riesgo del niño, niña o adolescente que agrede, el que está agrediendo. Primer factor de riesgo. Los agresores de acoso escolar en su mayoría también han sido víctimas de alguna forma de violencia de parte de otros estudiantes. Puede ser, en su mayoría, no quiere decir que es regla general, que todos, ¿ya? No, nunca. Cuando hablamos de violencia, no hay receta, ¿ya? No hay receta, no hay cosa, es tan compleja la violencia que no puedes decir nunca todos, jamás, ¿no? Es difícil decirlo. Entonces, consideren esto. Es probable que este comportamiento que estoy teniendo ahora, yo haya visto que es posible y que no hay consecuencia. Lo he aprendido, consciente o inconscientemente. Entonces, si es consciente, bueno, sé que está mal. Si es inconsciente,
he aprendido a ser agresivo para defenderme. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a ser agresivos para defendernos? Para defenderte eres agresivo y después, como te ha funcionado, sigues siendo agresivo. Así empiezan los niños. No empiezan porque son malvados, o sea, soy malo, quiero hacer daño. No es tan fácil. Segunda, factor de riesgo. Los agresores justifican la práctica del acoso escolar como una respuesta a una provocación o a una búsqueda de respeto. Ya se dan cuenta, si estoy justificando que me han provocado y entonces yo me he defendido, estoy justificando mi comportamiento agresivo. Esto dice el niño o el adolescente que agrede. Piensa así, se justifica así, ¿ya? Entonces, eso es un factor de riesgo. Otros motivos que utiliza o que puede decir que por qué es agresivo es por desahogo, por venganza, por molestar, no fue su intención lastimar, pero bueno, lo hizo, sabe que está mal, ¿ya? Tercer factor de riesgo, problemas de desestructuración familiar, los ha mencionado el profesor antes que yo, como falta de atención, situaciones de abandono y violencia intrafamiliar. Efectivamente, son factores de riesgo. Eso no quiere decir que el 100%, que todos, ya les he dicho, en violencia no hay todos, ¿no? Son factores de riesgo. No puedo decir, es que este niño se fue la mamá, se quedó con el papá o le cuida la abuelita y por eso se ha vuelto violento. No es así. Eso es mentira. Pero es un factor que puede incidir, no solito. Tienen que pasar otras cosas, ¿no? Otro factor de riesgo, el cuarto, así en grupo grande, es pueden o no tener problemas de relación interpersonal. Miren qué importante. A veces uno piensa, cuando alguien agrede a otro, seguramente es obvio que este chico tiene problemas de comportamiento. Yo lo observo. Para mí es fácil identificarlo y resulta que no es. No es fácil identificar. Puede no tener problemas de comportamiento siempre, pero está agrediendo por debajo. Y los profesores o en la escuela ni nos hemos dado cuenta, porque es hábil, porque no tiene problemas de adaptación, se porta bien, es buen alumno, pero acosa en redes, ¿no? Pero es buen alumnito, se porta bien. Entonces puede o no tener problemas de relación interpersonal, comunitario o social, es decir, no siempre va a ser un mal comportamiento, no se va a observar, u otros asociados a comportamientos agresivos. Entonces no es tan obvio. Como no es tan obvio, el problema todavía para nosotros como maestros y para los papás se complejiza más todavía, ¿no? Pero si sumamos todos estos, ahí ya tenemos otro panorama. La foto ya no es tan difusa, ¿ya? La foto se ha vuelto más clarita. Entonces, por eso son factores de riesgo, es necesario aprender a observarlos y vamos a seguir, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de los factores de riesgo desde el lado de los papás. Tenemos aquí en esta sala casi 600 papás y mamás. 600. Si hacemos estadísticas, no sabemos, tendríamos que ver cuántos de nosotros cumplimos alguno de estos factores de riesgo. Puede ser que algunos sí, porque estos son bien comunes, señores. No significa que porque es un factor de riesgo es algo malo o negativo, no, esto es algo común. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los padres y madres o primeros cuidadores con un niño o varios niños a su cargo tienen estos problemas. Alguno por lo menos, no todos, pero alguno, ¿ya? Porque el primero, ¿qué es? La salud mental de los adultos de la familia, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Necesidades de atención de salud mental de los padres, madres u otros adultos que cumplen el rol de cuidado y educación de las niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de comportamientos violentos en un niño y en una niña, yendo a la casa nos encontramos con alguna de estas situaciones. Y este problema de salud mental ya no es y no puede seguir siendo un tabú. Antes era un tabú, uno pensaba salud mental, bueno, gente que se interne, ¿no? O algo así, pero no. Todos tenemos algún rasgo de personalidad que en algún momento de nuestras vidas nos ha metido en algún problema o que lo hace constantemente. Toditos, señores, los 600 o 650 que estamos aquí, todos, ¿ya? ¿Cuál tengo yo? No sé, digamos, ¿cuál tengo cada uno de ustedes? Algunos lo sabemos, otros todavía no los hemos sabido. Hay que encontrar eso en nosotros mismos como padres y madres primero, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de salud mental, esta es una realidad.
Esto se da todavía más frecuentemente en familias que tienen multiproblemas, ¿no? Hay familias que ustedes han debido observar, son multiproblemáticas, no tienen un solo problema, tienen muchos problemas. Y ahí, en esas familias, ¿seguro hay un problema de salud mental? Sí, es casi 100% seguro. Pero eso no es su culpa. Los problemas de salud mental, uno no es una cosa voluntaria que puede controlarse, ¿no? Entonces, no es mi culpa, yo necesito ayuda, necesito atención, pero primero necesito reconocer que tengo un problema. Difícil, ¿ya? Pero ese es un problema que debemos abordar, ese es un factor de riesgo. Piensen en los alumnitos en su aula en que alguna vez han tenido y han dicho, este niño de verdad viene de una familia que tiene muchos problemas. Y ahora vean si el papá, la mamá o alguien de su familia tenía algún problema de salud mental, había un comportamiento distinto, algo estaba pasando que no era controlable, que no era voluntario. ¿Ya? Eso es. Segundo, estrés parental. Y aquí sí, yo creo que los 600, los 600 viven estrés parental. Si tienen hijitos, tienen estrés parental. Este concepto de estrés parental ha empezado a aparecer hace pocos años. ¿Ya? Antes no hablábamos del estrés parental. ¿Por qué no hablábamos del estrés parental? Porque se pensaba que la familia, sobre todo la madre, ¿ya?, no puede pues estar estresada. La madre tiene que ser luchadora, trabajadora, cuidadora, que ama, tiene que ser perfecta, ¿no? Eso es ser madre. Entonces, no le podías decir, no, esta mamá está estresada porque ya no puede con sus hijos, y lo ves como un defecto. No, no es un defecto, esto es normal. Y entonces estamos empezando a hablar de estrés parental. ¿Ya? El estrés parental constituye un proceso por el que los progenitores se sienten desbordados ante temas y demandas que deben afrontar en su papel como padres y madres. Miren el concepto, es un concepto amplio. Demandas que deben afrontar. Y ahora yo les digo, a esta hora, 7:30 de la noche, no sé, ¿cuál es la demanda de sus casas? Demanda de su familia. Estoy preocupado porque ya es hora, ya es tarde, mis guaguitas están solos, no sé qué, es vacación, además que habrán hecho, no sé, todo el día. Demanda, ¿no? Hay demandas constantes de la familia. Ahora, hay otras demandas. ¿Cuáles? Demandas sociales. De que usted como padre tiene que ser proveedor, buen padre, no sé qué. Y si mi hijo se porta mal y tiene algún problema, he fracasado yo como padre. Y a veces no es tan simple, ¿no? O cuando tengo un problema, estoy solo como padre, ahí sí me deja, la sociedad se da la vuelta y no me mira. Cuando hay un problema, a veces suceden cosas graves, automáticamente nos damos a castigar al rol de padre y madre. Eso es parte del estrés parental. Y luego las mujeres, ni qué decir, ¿ya? Las demandas a las mujeres son un poco más fuertes. Las mujeres lo saben, pero yo demandaba a mi mamá, demandaba a mi abuela inclusive cosas, ¿no? O sea, uno demanda hartísimo, los niños demandan atención, cuidado, protección, demandas físicas de cuidado, economía, estrés parental. El estrés parental sobrepasa a los padres y es cuando se empiezan a dar situaciones de violencia. Cuando un padre ya no puede más, recurre a empezar a castigar físicamente, porque así puede controlar más fácil, pero a la larga ese castigo no funciona, ¿no? No funciona, se vuelca contra ti, porque el niño aprende que castigando físicamente se solucionan los problemas, y entonces va a ir al colegio y también va a castigar físicamente al que le molesta, y le va a funcionar, ese nunca más le va a molestar, entonces, o le va a tener miedo, le funciona pues, se aprende esto. Tercero, habilidades y capacidades de crianza y protección de los adultos. No he puesto una definición ahí en texto. ¿Por qué? Estoy hablando de los adultos de la familia y los adultos del contexto de los niños. Ahorita todos somos adultos. Adultos en sus casas y adultos en la escuela. Ustedes son los adultos, yo soy la adulta. ¿Qué habilidades tengo yo para criar y proteger a los niños a mi alrededor? Habilidades emocionales, habilidades físicas. Yo les digo, tener paciencia es una habilidad emocional, ser paciente. ¿Y cuántas veces al día perdemos la paciencia? ¿Qué tan hábiles somos para ser pacientes entonces?
poco hábiles. Esa es una habilidad bien importante. Una vez alguien me dijo, el que se enoja pierde. ¿Ya? Bueno, no alguien. Me dijo mi papá. Me ha dicho, hija, es que si yo me enojo contigo, yo pierdo. Yo no puedo discutir a tu igual. Yo no me puedo enojar contigo. El que se enoja pierde. Cuando tú como hija peleas con tu papá o como papá yo peleo con mi hijo, el que se enoja pierde. Si te has enojado, él te ha ganado. Te ha sacado de tus casillas, pues te ha ganado. Eso quería. Lo malo es que después tú te puedes descontrolar mucho y puedes hacer daño, porque eres el adulto de la familia. Entonces es complicado. El niño depende completamente de ti. Ese es el problema. Y estoy hablando de niños desde chiquito hasta grande. El chiquito te pone pues en aprietos, ¿no ve? A los 3 añitos, 2 añitos, no tienes paciencia. Entonces, habilidades emocionales. Saber escuchar, tener paciencia, no enojarte con facilidad. Si me enojo, calmarme antes de tomar una decisión. Qué difícil. ¿Quiénes tienen pareja aquí? Esposo, esposa. Alguno no, o tal vez, pero paciencia, señores, yo les digo, a mí me sacan de... Es difícil estas habilidades emocionales, estas habilidades. Hablamos de habilidades emocionales, pero luego es bien difícil practicarlas como adultos. Estos son los 3 factores de riesgo más importantes para que se genere una conducta violenta entre pares. ¿Por qué no estoy hablando de la separación familiar, de que el abandono, el maltrato extremo? Porque estoy hablando de factores de riesgo, ¿ya? No voy a hablar de, claro, es que a este niño en su casa lo castigan físicamente cada día. No, ese caso ya hay que denunciarlo. Ahí ya no es un factor de riesgo eso ya es un delito y hay que actuar de otra manera. Entonces, estamos hablando de factores de riesgo mucho antes, los que sí se pueden prevenir, en los que sí puedo trabajar, en los que todavía no hay consecuencia. Cuando hablamos de prevención, hablamos cuando todavía no hay consecuencia, cuando todavía hay esperanza y oportunidad. Y ahí tenemos que ir. No podemos esperar a que pase algo tan grave para recién responder. Seguimos, factores de riesgo, el 2 de la familia, ¿no? Y esta es la dinámica, ¿ya? Entonces, padres y madres, primeros cuidadores y referentes adultos o educadores, ahí entran ustedes en doble sentido, son educadores, son referentes de los niños en el sistema educativo, en su escuela, y a la vez son padres y madres de sus propios hijos e hijas, ¿no? Entonces, son doble los profesores. ¿Qué hacen? Tienen limitadas habilidades parentales, tienen estrés parental o dificultades en su bienestar emocional que no están logrando identificar y que no están atendiendo, o yo ya sé que tengo un problema de bienestar emocional, no me siento bien todos los días, o reniego demasiado, 3 días seguidos estoy renegando. Eso no es normal. Renegar 3 días seguidos no es normal. Tengo un problema de bienestar emocional, no me siento bien, pero no lo identifico, o si lo identifico no lo atiendo. Eso es un factor de riesgo. Se da una de estas 3 cosas o se dan estas situaciones y entonces, ¿qué están empezando a aprender los niños? En mi casa, mi niño, ¿qué va a empezar a hacer? ¿Cuál es el impacto en mi niño de estas 3 cosas de aquí? Eso, exponerse a otros ambientes de maltrato. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sobrepasado o sobrepasada en mi casa, yo ejerzo algún tipo de violencia. No es una violencia que es un delito, pero sí ejerzo violencia, yo grito. Yo acuso constantemente y es difícil de controlarlo, lo hago todo el tiempo, ¿no? Grito, acuso, ok, mínimo, pero también puedo estar haciendo otras cosas, castigando físicamente. No lo voy a mandar al médico, pero le castigo. ¿Qué está aprendiendo el niño? Bueno, que es normal, eso es normal. Entonces, como es normal, yo como niño voy a ir a otro espacio con mis amiguitos y mis amiguitos también son torpes conmigo y me lastiman, pero bueno, es normal. No veo el riesgo, yo no encuentro riesgo. Me someto a eso y me parece normal. Entre gritos, entre compañeros, normal. En mi casa igual todo es grito, ¿no? Segundo, desarrollar dificultades o pocas habilidades emocionales. Ahí está. Se dice que se educa con el ejemplo, ¿no? Pues si no tenemos paciencia, ellos tampoco nos van a tener paciencia cuando ya sean más grandecitos.
¿Cuántos de ustedes, sus hijos adolescentes, no les tienen paciencia? A ustedes. Los jóvenes no les tienen paciencia a ustedes, ¿no? Y no es al revés. Entonces aprendemos ser poco pacientes, ser emocionales, defenderte con agresividad, ¿no? Cuando uno de niño lo castigan físicamente, puede llegar a ser adolescente y en el adolescente poner límites a sus papás y decir, no me vas a volver a tocar, ya no quiero, y enfrentarse. Y como eso le ha funcionado, y les estoy contando mi historia, me ha funcionado. Como me ha funcionado, he aprendido que ahora en todas mis relaciones, con agresividad me defiendo y me funciona. Mentira, pues en algún momento eso no va a funcionar. No va a funcionar. Y yo estoy siendo agresiva con todo el mundo. No puede ser. Puedo ser acosadora y no me estoy dando cuenta, ¿no ve? Entonces, lo mismo pasa en la escuela. Siguiente. Tercero, desarrollar comportamientos agresivos. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Cuarto, tener dificultad para establecer y respetar límites. Sí. Si no tengo límites con mi cuerpo, porque mi cuerpo no es respetado en la casa, en las relaciones familiares, de parte de quienes más me quieren, no respetan mi cuerpo y llegan a tocarme para hacerme daño, un cocacho es normal, porque mi papá me da, pues. Yo también voy a ir a cocachear a mis compañeritos, ¿no? Fácil, es fácil, y es más, me divierto, y los demás se ríen encima. Ese es el acosador en la escuela. Entonces, parece que lo hemos observado en la escuela y uno dice, bueno, hay un problema en la casa. Sí, hay un problema en todas partes. Hay un problema, es que los adultos no estamos logrando manejar nuestras emociones y transferir ese manejo de emociones a los más pequeños. Esa es una labor que lo vamos a hacer ahora, o sea, ustedes mismos, está en nuestras manos. Quinto, problemas de salud emocional a largo plazo. Es decir, nuestros niños y niñas pueden tener no solamente estos comportamientos que se dan en la escuela o en un periodo de su desarrollo, sino que a largo plazo de verdad van a tener problemas emocionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? Si hasta ahí tenemos problemas, ¿cuál es el camino? Bueno, esta parte me la voy a saltar. Estas son recomendaciones técnicas, ¿ya? De cómo el sistema educativo está afrontando el problema, no sé, ¿no? Desarrollar talleres, establecer espacios, pero hasta ahí nadie te ha dicho cómo hacerlo. Estamos diciendo qué se debería hacer, y a veces decir qué se debería es bien fácil, pero luego hacerlo en el aula, el profesor que nos me ha antecedido lo puede decir, tan fácil hacer no es, por eso sus videos eran tan lindos, porque ahí nos mostraba cómo lo han hecho, ¿no? Cómo lo han hecho, el ejemplo nos ha contado, pero yo lo hemos visto, es maravilla. Voy a seguir. Estas son otras recomendaciones para el sistema educativo, ¿no? Si queremos que los papás, entonces, las mamás, los primeros cuidadores, nosotros adultos, empecemos a prevenir comportamientos de riesgo, agresivos y violentos de los niños y los adolescentes, ¿qué tenemos que hacer? Primero, como te trates, se tratará a tu hijo o a tu hija. ¿Qué significa? Los padres, madres, cuidadores deben reconocer la importancia de su bienestar emocional y mental. Si yo quiero ser un buen papá, una buena mamá, lo primero que tengo que hacer es esto. Bien difícil. ¿Qué te están diciendo? Si te tratas mal a ti mismo todos los días, en el camino a tu hijito le van a tratar igual, porque eso le estás enseñando. Y le va a tratar cualquiera mal, no tú, cualquiera. Tú también, seguro. Entonces, no te trates mal. Empieza a cuidarte. Empieza a cuidarte. El estrés parental, no se puede vivir con estrés parental toda la vida, hay que hacer algo. Recomendaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque la crianza va más allá de los requisitos de satisfacer las necesidades básicas de los niños. Techo, comida, casa, sí, está cumplido, ¿no ve? Pero nosotros después tenemos ganas de, o sea, no es suficiente, eso no es suficiente. Tenemos ganas de sentir otras cosas y nuestras necesidades emocionales van saliendo por todas partes y es ahí donde se presenta el problema. Segundo, porque esto es importante, es un motivo importante, porque tienen una influencia significativa, es decir, el bienestar emocional del padre, de la madre, del maestro,
tiene significancia importante y una influencia súper importante en el desarrollo de la personalidad, sensibilidad emocional y en la adquisición de hábitos y comportamientos saludables de los niños. Lo que se ve se aprende, es como el cacho. Lo que se ve se anota, el niño es igual, está anotando aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos? ¿Qué tips? Estos son tips los de abajo, ¿ya? O sea, no hay regla, no hay receta para esto. No hay receta. Son tips, son solo ideas. Reconocer las emociones propias, buscar ayuda, orientación y apoyo. Miren que la orientación y el apoyo no siempre es institucional o profesional. El apoyo y orientación puede ser también familiar. Hay un test de paternalidad que hace unos años yo aplicaba cuando trabajaba en otra institución a los papás. Y este test tenía un criterio, entre varios otros, pero tenía uno que era: ¿qué tan permeable soy como papá? Cuando tengo algún problema, ¿pido consejo a otro papá o no? Me cierro y pienso que mi idea es la única y así tiene que ser. Los papás que decían que eran más abiertos, pedían consejo, averiguaban, investigaban, eran mejores papás. Tenían mejores habilidades porque se abrían a decir: tengo un problema y no lo puedo resolver solo, necesito ayuda. Necesito orientación. Y en la orientación, como les digo, no siempre es profesional. Ahora, ¿cómo pónganse como profesores? A veces ustedes son la orientación de los papás. Un consejo pequeño, ¿no? Yo les comento, cuando yo era niña, tengo una memoria vívida en mi cabeza, en mi colegio, en mi aula, de un compañerito que no era muy buen alumno y que su mamá vino un día con chicote en mano a decirle a la profesora: tome, le va a castigar a mi hijo. Eso es hace muchos años, ¿ya? Pero la mamá vino así con su chicote y le dijo: usted le tiene que castigar, yo le castigo en la casa, pero no me hace caso, entonces ahora usted. Y mi profesora era la mejor profesora del mundo, la mejor. ¿Qué hizo? Obviamente no agarró el chicote, ¿no? Jamás nos iba a tocar. Se sentó a aconsejarle. Ha debido ser, sin pensar, la primera vez tal vez que esa mamá tenía un consejo de otra mamá que le decía: no va a funcionar, así vamos a hacer, yo le voy a ayudar, le voy a poner al lado de otro compañerito mejor, van a hacer juntos su tarea, va a mejorar, no lo castigue, no le pegue, ¿no? Yo le escuchaba a mi profesora y me acuerdo, vívido me acuerdo, debe tener 8 años, me acuerdo. Mi profesora jamás hubiera escuchado a un papá que le diga: pegale, ¿no? Nunca. Entonces, mi profesora era una orientadora capísima de papás y de mamás, ¿no? Venían con un problema y ella les orientaba. Ella era mayor, tenía experiencia, ayudaba, ¿no? Ese rol tal vez a veces es nuestro, pero no siempre, no importa. Si yo no puedo ayudar, entonces le tengo que decir al papá: busque ayuda, pida un consejo, investigue, reflexione, dense cuenta usted qué le está generando. Si usted está sufriendo cada vez que le castiga a su guagua, no está bien, pues sufre él y sufre usted. ¿Para qué? Tercero, conversar sobre las emociones, cómo abordar nuestras preocupaciones y problemas. Hay que empezar a hablar, ¿ya? A veces como papás no tienen con quién hablar. Hay que empezar a hablar, a veces con el hijo también se habla, ¿ya? Seguimos. Segundo, conservar la calma, conocer, observar, abrirse al diálogo. Hay que cuidar el clima emocional. Y esta frase, clima emocional, es nuevo, ¿ya? Es como el clima laboral, ¿no? Pero clima emocional. Nuevo. ¿Por qué es importante? Porque hay que recuperar el clima emocional. Recuperar el clima emocional es fundamental para que las madres y padres puedan ejercer su autoridad sobre las hijas e hijos y que las hijas e hijos se sientan seguros. Esto es lo que les decía: el que se enoja pierde. Si yo estoy enojado ahorita, no hay clima emocional. Es como en el trabajo: si no hay buen ambiente, nada funciona, pues. Todo mal, ¿no? Entre nosotros no nos ayudamos, nada funciona. Lo mismo es en la casa, lo mismo es entre la familia. Clima emocional. Si me enojo, está bien, tengo derecho a enojarme, pero tengo que recuperar el clima emocional, mi compostura, y recién actuar. Ok, ¿cómo lo hacemos? Con el lenguaje, el tono de voz, la postura corporal, los gestos de la cara, se transmite el clima emocional. Identificar momentos en que se sientan tranquilos para abrir el diálogo a modos de recuperar la calma para transmitir seguridad a los hijos e hijas. Señora, si está enojado, no siga.
Pare un rato. Cuando esté mejor, vuelve y habla, porque ahorita se le puede ir la mano. Tercero, expresar emociones como madres y padres, hacer conocer a las hijas e hijos experiencias y aspiraciones, tener aspiraciones en familia. Qué importante. La historia familiar a veces los hijos no la conocen porque no se las hemos contado. Lo que ha costado hacer cosas no las contamos. Entonces, ¿qué aspiración? Yo tengo aspiraciones para mi hijo, claro que lo tengo, pero mi hijo no tiene las mismas porque no hemos construido aspiraciones familiares. Y eso se hace charlándoles, pues no hay otra, ¿no? Son tips, no hay receta, voy a repetir eso. Tercero, ser claros, honestos y comunicarlo. Decirle al niño, niña o adolescente lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Esto parece básico, ¿no? Le decimos todo el tiempo lo que está bien, lo que está mal, desde que es chiquitito. Pero aunque no crean, los niños cuando les preguntas te dicen, no es claro. Mi papá no hace las cosas claro. Mi mamá no se le entiende lo que quiere, un día quiere una cosa, al día siguiente quiere otra. Ellos no nos están entendiendo. Entonces, ¿cómo? Esto es importante, ¿por qué? Porque la honestidad y claridad es la única forma en que los niños pueden confiar en nosotros como adultos. ¿Saben qué? Hace un año en realidad hemos hecho una encuesta de confiabilidad de los niños. ¿En quiénes confían los adolescentes para hablar de sus problemas? Y todos los adultos así tachados, ¿no? No importa si es institución, si es el colegio, si es tu mamá, si es tu abuela, no importa, igual, no, adulto no confío. Entonces, ¿cómo me gano la confianza? Qué complicado. Esta es la forma. Lo que los padres y madres establecen como normas de convivencia son lo que va a moldear el comportamiento de los niños. Por eso tengo que ser claro, decirle lo que sí y lo que no, de la forma más clara posible y constantemente. ¿Ya? El niño se va a olvidar. Tips, los adultos deben ponerse de acuerdo entre sí primero. Si hay más que un adulto en la casa, nos tenemos que poner de acuerdo antes de establecer las normas. Si no, le estamos dando doble mensaje al niño. Yo le digo una cosa, mañana cambia la regla, pasado vuelve a cambiar, ¿no? Hay excepciones que nadie dijo al principio. Ahí está. Ya, y hay que decirles lo que esperamos de ellos. Yo espero de ti esto, hijo. Pero no hay que decirles cuando ya tiene 16. No, hay que empezar de más chiquito. Hay que cumplir las promesas y cumplir las reglas. Qué importante, ¿ya? Algunos de ustedes seguramente en vacaciones han incumplido promesas a sus hijitos. Es bien difícil cumplir las promesas. Entonces hay que pensar bien antes de hacerlas. Seguimos. Hay que decirle al niño o adolescente lo que está haciendo bien. El refuerzo verbal y físico es importante. Y entonces ya no hablo de castigo yo físico ni de violencia, porque la violencia es mala física. Sí, ya sabemos, eso no vamos a repetir, ya sabemos, estamos bien conscientes de eso. Pero había habido otra forma de relación física, que es el refuerzo físico y el refuerzo verbal. Utilicen esas palabras en su aula, utilicen en su casa. Ya no vamos a hablar de violencia física y violencia verbal, sino de refuerzo físico y refuerzo verbal. Son cosas positivas, van a cambiar nuestra mente. ¿Por qué esto es importante? Porque las conductas positivas tienen que reconocerse para ser fortalecidas. Los niños tienen que saber lo que están haciendo bien. Hay que repetirles, así como los papás tienen que saber lo que están haciendo bien también, ¿no? Y hay que decírselos. La única forma en que se comunica el afecto es demostrándolo, si no, ¿cómo voy a saber? Tercero, el afecto construido permite a las madres y padres mantener la autoridad. Si yo no tengo una relación de afecto con mi niño, o con mi adolescente, o con mi joven en mi casa, no tengo autoridad con él. Si no nos queremos, no hay forma de que yo tenga autoridad con él o con ella. Es imposible. Me tiene que querer y le tengo que querer. Tiene que estar bien clarito eso. Si no, jamás te va a hacer caso, pues, ¿no? Tips, los refuerzos verbales de conductas positivas, ¿no? Las madres o padres cuidadores, cuando el niño, niña o adolescente tiene un buen comportamiento, hay que decirlo. Que bien, te felicito, parece básico, ¿no? Esto parece que uno está repitiendo, pero a veces no lo hacemos. Piensen, ejerzan y aconsejen a sus papás en su aula. Lo ha hecho bien, delante del papá hay que felicitarle, que se lo lleve y que él también le felicite. Dígale, cuando salga quiero que le diga, usted dígale que se ha portado bien, no yo como profesor ya sé. Dígale usted, papá, que lo ha hecho bien. Abrácele delante de mí, porque aunque no crean, a veces los papás no abrazan.
¿no ven? Entonces, ustedes pueden promover eso como profesores, y en sus casas también, claro, ¿no? Dejar que asuman las consecuencias de sus actos, es decir, permitir, y he puesto un muñequito que corre, ¿ya? Cuando asumimos de consecuencias de los actos, hablamos de autonomía, ya, autonomía, para caminar solo. El niño tiene que aprender a caminar solo, el adolescente tiene que aprender a caminar solo, yo no puedo estar encima del todo el tiempo, no debo, le hago daño. Entonces, permitir que los niños conozcan las consecuencias de sus actos y experimenten, construyan sus propias experiencias es súper claro. ¿Por qué? Porque a medida que los niños van creciendo, van teniendo más responsabilidades en la casa y en la escuela. Y este ejercicio hace la responsabilidad, ¿no? Y la autonomía, la responsabilidad no es verbal, no es decir, haz, ser responsable. La responsabilidad es cuando le dejas hacer, aunque se equivoque y aunque lo haga mal. Y lo va a hacer mal, harto. ¿No? Entonces hay que estar preparados con habilidad de paciencia para saber que se va a equivocar y no va a pasar nada. O va a pasar algo, pero yo voy a estar a su lado, ¿no? Tips. Decirles y anticiparles lo que va a ocurrir si actúan de cierta forma o hacen cierta cosa. A modo de ejemplo, bueno, si olvidan su tarea, dejar, bueno, que vaya pues al colegio sin tarea, va a haber consecuencia. No va a pasar nada, no se va a morir, ¿no? No se va a morir. No va a perder el año por una tarea, vamos a arreglar el problema. Yo le voy a ayudar a solucionar el problema, pero no va a volver a pasar porque lo ha hecho él se ha equivocado, es su responsabilidad, hay que ayudarle a que camine solo. ¿Cómo podemos detectar y prevenir la violencia psicológica y otros tipos de violencia en el ámbito educativo? 2. ¿Cuáles son las estrategias para identificar a un niño o niña que está sufriendo violencia y brindarle el apoyo adecuado? 3. ¿Cuáles son los obstáculos para la ejecución efectiva de las leyes contra la violencia y la consecuente liberación de los agresores? Por favor. La detección de la violencia, sea en el aula o sea en el ámbito familiar, hay comportamientos que comúnmente las niñas y los niños tienen. Cuando un padre o un maestro conoce a su alumnito, conoce a su niño, ¿no? En su casa o en la escuela, va a identificar también fácilmente cuando hay un cambio de comportamiento, ¿no? Era buen alumno de repente, porque eso es de repente, ¿ya? De repente ya no quiero hacer nada, tengo desmotivación, me duermo en el aula y en la casa igual. Era de repente, tenía ciertos comportamientos que eran hasta el tema de bienestar, ¿no? Hoy, cuando yo he visto que hay mamás y papás que con solo ver a su guagua saben que está pasando algo. ¿Por qué? Porque la conocen. Entonces, cuando me dicen cómo detectar, la detección, hay un listado de indicadores, ¿no ves? O sea, tiene un rasguño, se muestra con sueño, está deprimido, está triste, llora. Sí, esos son comportamientos obvios, pero la verdadera forma de detectar son esos cambios. Es ese, yo te miro y yo sé que algo está pasando. Y para eso tenemos que desarrollar nuestras habilidades parentales, las habilidades de las que habíamos hablado. ¿Cuál es la recomendación para los papás? Mamás, es conocer a mi hijito y a mi hijita. Yo le tengo que conocer. Algunos no los conocemos bien a nuestros hijos y cuando cambia de comportamiento no me doy cuenta. Y como no me doy cuenta, el problema crece y entonces no he detectado a tiempo. Y en el aula pasa lo mismo. Poner atención. Ojos abiertos, oídos despiertos, me decían a mí alguna vez en un taller. Ojos abiertos, oídos despiertos. Así en el aula también voy a poder detectar esos cambios. Y luego observar si hay algo visible, obvio, hay rasgos que son bien claritos, ¿no? Que hay un listado, el ministerio ha sacado un listado de indicadores en las publicaciones que ha hecho para detectar y atender violencia. Entonces son esos indicadores, pero esta sería la primera recomendación. Y para prevenir violencia psicológica y otros tipos de violencia en el ámbito educativo, es lo mismo, ¿no? Primero yo les diría, tomen ejemplo de mi antecesor que tiene estas iniciativas en el aula, nos ha presentado experiencias exitosas. Empezar a hablar de lo que está bien y de lo que está mal es importante, pero luego para prevenir hay que hablar de lo bueno. Señores, nosotros nos hemos centrado en hablar de lo malo, siempre, y hablar de lo malo cuando la violencia ya ha sucedido, eso no previene, ya ha pasado. Yo tengo que ir más atrás, entonces para prevenir violencia tengo que empezar a hablar de cosas buenas, es como la adivinanza. ¿Cómo hablo de violencia sin hablar de violencia? Hablo de buen trato. Empezamos a generar actividades de buen trato en el aula, cotidianas. Eso me va a ayudar a prevenir.
Segunda pregunta, estrategias para identificar un niño que está sufriendo violencia, brindarle apoyo adecuado. Bueno, la primera parte creo que ya le hemos respondido, pero brindarle apoyo adecuado. Yo como profesor, ¿qué puedo hacer? Les cuento que hay tips, hay listados de acciones que uno debe hacer, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ¿no? ¿Qué es importante que yo tenga en mi mente? Nada de lo que haga, todo lo que yo voy a hacer para poderle apoyar al niño en el ambiente adecuado viene de dos fuentes. Uno, asegurarme que lo que voy a preguntar, lo que voy a decir, mi gesto, mi reacción, no va a hacer más daño. No hacer daño es la primera regla. Este niño ya está sufriendo violencia, yo no puedo con mi actuación hacer más daño. Entonces es lo primero. Y segundo, viene de la otra fuente, el que necesito averiguar qué es lo que debería hacer. Y ahí ustedes tienen una herramienta poderosísima, que es la herramienta que ha hecho el Ministerio de Educación justamente para la actuación de la violencia, donde te dice, bueno, yo debo preguntar esto y esto no debo preguntar. No, hay cosas que no. Una recomendación importante, no investiguemos. No somos los que vamos a investigar el caso. Nosotros somos los que vamos a escuchar, vamos a acoger y vamos a derivar. Pero no vamos a investigar. Entonces, el querer saber todo no va a ayudar. Hago más daño a veces, preguntando demasiado. ¿Ya? Acoger habilidades emocionales. Eso es bien importante, habilidades emocionales. Con paciencia, si va a hablar, no le interrumpiré, que hable. Lo acojo y luego yo ya sé los pasos que voy a seguir porque en la siguiente pregunta vamos a responder los pasos que siguen. ¿Ya? 3, obstáculos. Entonces yo ya sé que tengo que hacer una derivación cuando veo que hay una situación de riesgo, hay instituciones a las que debo derivar, pero hay problemas obviamente en el mundo y en Bolivia también para responder eficientemente a la violencia. Este no es un problema que se da solo en nuestro ámbito educativo, no solo se da en el país, ya lo saben, y el desafío de responder a la violencia es histórico, ¿no? Esto es histórico. Lastimosamente tenemos aún brechas difíciles de cerrar y las de que debemos luchar. Una es nuestros sistemas o servicios de protección y de justicia no tienen la suficiente fortaleza para responder a todos los casos. Entonces, es difícil atender esos casos. Y lo otro es que, aunque tuvieran, las víctimas no están listas para hablar siempre. Entonces, ahí tenemos dos grandes problemas, ¿no? A esos dos brechas y la consecuente liberación de agresores son precisamente esos dos, ¿no?